Muy buenos días. En primer lugar, un agradecimiento al comité organizador, a los acompañantes conferencistas, a todo el público en general, quien considero que la mayoría son abogados, y espero que este tema que tanto me apasiona también les interese y le lleve a la conclusión igual o diferente a la mía, pero con el entendimiento de que el trabajo del árbitro es un trabajo excepcional. Está frío esto, así es que no es que tiemblo por miedo a ustedes, sino porque esto es, el lado de acá es una nevera. La pregunta que se me planteó al momento de invitarme a este congreso fue si los árbitros eran jueces. Y yo les dije que me gustaba más hablar de la función jurisdiccional que le había otorgado la Constitución a los árbitros en base a una norma y con fundamento en la ley existente en ese momento. Vale la pena destacar que desde la antigüedad el tema del arbitraje estaba de moda. Para nosotros en Panamá ha sido en los últimos años un tema de conversación, de legislación, de regulación, de críticas y también de aceptación. Desde la época romana, de la época primitiva, siempre se buscó a esa persona que sirviera como árbitro, mediador o juez para resolver las controversias. Al nacer la República de Panamá, en sus recientes códigos, se contempla la figura tanto del árbitro como de los arbitradores y de los amigables componedores, o sea que la figura en la legislación panameña no es nueva. Con el nuevo código aprobado en 1984, el Código Judicial, y en vigencia en 1987, también se contempló la figura del proceso arbitral y se le daba a los jueces ordinarios la facultad de administrar los procesos arbitrales, siendo los árbitros y las partes quienes iban a un tribunal y le pedían la administración de los mismos. Tuve la experiencia como funcionaria del órgano judicial de ver pocos procesos arbitrales y los mismos tenían las consecuencias o los efectos que la cantidad de trabajo conlleva a la demora judicial, conocida por todos, pero en este momento no criticada por mí. ¿Qué ocurre? Para el año de 1990, muchos países países vecinos como Colombia, Costa Rica, todo Centroamérica, México, recibieron la influencia de las cámaras de comercio y en sus sedes se crean los centros de arbitraje. En Panamá, sin tener una ley independiente, sino solamente la ley establecida o los artículos establecidos en el Código Judicial, un grupo de empresarios emprenden la labor de promover la creación de una ley independiente, una ley monista que pudiera contemplar tanto el arbitraje nacional como el arbitraje internacional. Después de un arduo trabajo con influencias de expertos internacionales, principalmente de España, tenemos una ley de arbitraje que es aprobada a través del Decreto Ley 5 de 1999. Esta ley se pone en práctica, recibe muchas críticas, muchas opiniones, entre una de ellas el tema de la facultad que tienen los árbitros, conocida internacionalmente por el principio competence, que le permite a los árbitros declararse competentes para conocer de los procesos. Al ser demandada, este artículo es declarado inconstitucional y por un arduo trabajo posteriormente se incluye en la Constitución de la República de Panamá el artículo 202, que da un giro inmenso en comparación a otros países donde el arbitraje es conocido de muchos años atrás y se establece que la jurisdicción arbitral está elevada al rango constitucional como un ente también del órgano judicial. Y el artículo dice lo siguiente: el órgano judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la ley establezca. La administración de justicia también podrá ser ejercida por la jurisdicción arbitral conforme lo determine la ley.
los tribunales arbitrales podrán conocer sobre su propia competencia. Un solo artículo reúne muchas cosas. Este artículo prácticamente le otorga a los árbitros, la misma facultad jurisdiccional de administrar justicia que a los árbitros. Esta misma norma le da a los árbitros la capacidad de declarar sobre su propia competencia. Esta misma norma es vista internacionalmente como uno de los pocos países de toda América que se ha atrevido a elevar al rango constitucional la figura arbitral. Posteriormente, y en un afán de que el país se presente al mundo como un centro internacional de arbitraje, donde puedan venir a practicar arbitrajes internacionales, distintos países, distintas nacionalidades, distintas lenguas, se trabaja en una nueva ley, una ley que toma como modelo la ley de las Naciones Unidas, conocida como la ley modelo UNCITRAL. Se toma como modelo disposiciones y códigos que regulan el arbitraje de México, de Perú, de Colombia, y se trata de introducir en este documento las mejores prácticas del arbitraje. Es conocida una ley como una ley monista porque regula en un mismo contenido, de igual forma, el arbitraje nacional e internacional, tratando de no hacer distinciones entre ningunos. Se trata de atraer arbitrajes importantes de las megaempresas que hemos visto, como todos saben, que se han ido a otros países, a otras regiones, tal vez porque consideran que nuestros países todavía no están debidamente preparados para conocer sobre el procedimiento arbitral. ¿Qué ocurre? ¿Quién es el eje central de este escenario del arbitraje? Es el árbitro. Y tal vez por ello deviene la pregunta si son los árbitros jueces. Y aquí traje a colación una frase que dice Francois Terré, un catedrático francés, y se pregunta a él, ¿cómo explicarnos que un individuo reciba este poder excepcional de esos cuasi divinos que le permite juzgar entre sus semejantes? Dice él que es aterrador administrar justicia. Y es tan aterrador que desde la antigüedad, cuando se administra justicia, se hace en nombre de Dios, de Zeus, de Salomón, se hace en nombre de administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Pero el hombre no tiene esa libertad o esa fortaleza de decir, yo administro justicia. Y pareciera que el árbitro en este sentido lo hace. Yo investigué, consulté, le pregunté a los distintos abogados que tenemos la experiencia de practicar el arbitraje si se consideraban jueces o no, para poder yo llegar a una conclusión, porque puedo decirles que todavía hasta anoche no tenía esa respuesta. Algunos me dijeron sí, porque nosotros administramos justicia. Otros me dijeron no, porque nosotros tenemos una serie de limitaciones y una serie de cumplimientos que nos hacen totalmente distintos a los jueces. Entonces, para poder nosotros llegar en la mañana de hoy a darnos una respuesta, yo he tratado de diseñar todos los puntos que un árbitro se asemeja a un juez y aquellos que lo hacen totalmente diferente. Y el primer punto es que la responsabilidad del árbitro o la función del árbitro nace en virtud de un contrato. Y todos sabemos que los jueces hacen una carrera judicial y a través de los años cogen experiencia, y mientras que un árbitro designado por una persona que puede ser su amigo, un conocido, puede ser cualquier persona. Puede ser cualquier persona que ella considere que tiene la idoneidad, la independencia y la imparcialidad para conocer de su caso. Surge de un contrato que lo hace responsable también de sus actos. Y surge de un contrato donde el árbitro todavía no sabe que va a ser parte,
Porque cuando las empresas firman el contrato y establecen una cláusula arbitral, no saben quién va a ser el árbitro en su controversia. Pero después que surge la controversia, que se inicia el proceso arbitral y se designa un árbitro, este árbitro asume una responsabilidad contractual con la parte que lo designa, con los litigantes y con la institución en la que participa, ya sea que es un arbitraje institucional o no. Los honorarios de este árbitro los paga la parte que lo designa o ambas partes, mientras que un juez sabemos que recibe los honorarios de la institución designada por el Estado. El árbitro, aun cuando sus honorarios son pagados por una de las partes, no significa que tiene la obligación de fallar a favor de esta persona o no. Y esto es lo que nos lleva entonces a ver el tema de la independencia e imparcialidad, que en cierta forma también lo diferencia de los jueces, porque un juez, desde el momento que recibe esa investidura de juez, se tiene que considerar tanto independiente, porque todos sabemos que no puede participar en ciertas actividades, no puede hacer pronunciamientos, mientras que el árbitro, mientras es designado en un proceso arbitral, tiene una libertad, sigue trabajando en su oficina, sale a almorzar, se puede encontrar hasta con la contraparte. En esto hay unos casos en Europa poco conflictivos donde una vez un juez fue recusado porque estaba almorzando en el mismo restaurante que una de las partes, pero en realidad en nuestro medio eso no ocurre. Y el árbitro goza de una libertad que en definitiva no la tiene el juez ordinario. La independencia es objetiva, la imparcialidad subjetiva. Y ha sido tan estudiada a lo largo de los años en los distintos países que se exige que el árbitro deba ser siempre independiente e imparcial, pero dentro del marco del arbitraje. No se le puede exigir esa independencia que se le exige a los jueces ni a los magistrados. Respecto a la independencia e imparcialidad, también viene un tema muy importante que es la inmunidad. Y los árbitros, lastimosamente, todavía no gozan de esa inmunidad que sí tienen los jueces. ¿Qué pasa? Un juez resuelve un caso, sea bueno, sea malo para una de las partes. Siempre el juez, si falla en contra, es malo. Y en definitiva eso va a ser algo natural porque el perdedor considera que no perdió porque no hizo un buen trabajo, sino porque el que resolvió mal. Mientras que el árbitro, por no tener esa inmunidad que sí tienen los jueces, una vez concluya su función, pudiera ser motivo de una demanda por responsabilidad civil, por responsabilidad penal, contractual o extracontractual, y hasta pudiera ser sometido a una investigación por la institución que lo designó, porque usualmente los centros de arbitraje tienen una lista de árbitros que le dan la facultad para actuar en distintos procesos. Tenemos pues que pareciera que todos estos elementos nos llevan a una conclusión, pero volvemos a lo mismo. La norma constitucional le ha dado a los árbitros esa facultad de administrar justicia. Le ha dado la facultad de cumplir conforme a la ley, y nuestra ley establece un procedimiento claro, aunque los árbitros, a diferencia de los jueces, también con acuerdo de las partes o por su propia voluntad, modificar el procedimiento arbitral. Y allí vemos otra diferencia que tienen los árbitros con los jueces. Mientras que los jueces tienen que cumplir con las disposiciones que contempla el Código de Procedimiento Judicial, los árbitros se pueden sentar con las partes y establecer un procedimiento totalmente distinto al que está en un reglamento. Los árbitros pueden decir, bueno, aquí vamos a abrir a pruebas, vamos a abrir otra vez a pruebas, si consideramos que se necesitan más pruebas y las partes lo consideran necesario,
vamos a tener otro periodo de pruebas y no existe una disposición que le diga al árbitro, no puede ser, amarillo, bueno, que está fallando o está actuando indebidamente, porque esa libertad de establecer su procedimiento la tienen los árbitros. Adicional a ello, el árbitro, lo mismo que el juez, al momento de fallar, tiene que fundamentar su laudo. Y en esto estriba una gran diferencia cuando el arbitraje es ad hoc o el arbitraje es institucional. También estriba una gran diferencia cuando el arbitraje es en derecho o el arbitraje es en equidad. Anteriormente, nuestra ley, el decreto ley 5, establecía que si las partes no habían acordado la forma de resolver la controversia, el arbitraje se resolvería en equidad. Con la nueva ley 131 del 2013, se estableció que todos los arbitrajes serían de derecho, a menos que las partes de común acuerdo establecieran que el arbitraje sería en equidad. Cuando el arbitraje es en equidad, es el único caso en que los árbitros, que pudieran ser abogados o no, no están obligados a fundamentar el laudo arbitral, mientras que sí deben motivarlo, es mi opinión, y no salirse con una decisión del sombrero sin que las partes sepan cuál fue el motivo por el cual se falló de una determinada manera. Otro elemento que debemos destacar es que el laudo arbitral no tiene instancias, no hay apelación, no hay recusación, no hay reconvención, no existe esos pasos que existen en los procesos ordinarios. Solamente se permite el recurso de anulación ante la Sala Cuarta de Negocios Generales y los elementos que la permiten están debidamente tasados en la ley. Respecto a la recusación, y ya que lo mencioné, conforme a las modificaciones que se han dado, el árbitro puede ser recusado. No obstante, las causales de recusación que tienen los jueces no son las mismas que tienen los árbitros. Antes se copió esa norma en el decreto ley 5 del 99, sin embargo, en la nueva ley se establece que si existe algún elemento que ponga en duda la independencia o la imparcialidad del árbitro, este podrá ser recusado. Pareciera ser muy subjetivo, pero lastimosamente se dan situaciones que parecieran de caricaturas, como dice Francisco Terrier en su obra, porque hay personas que aceptan la misión de ser árbitros y no revelan situaciones, por decirlo así, inadmisibles, como el haber sido pareja de una de las partes, el haber trabajado en una empresa, el haber sido asesor o el haber asesorado a la parte. Todos estos elementos deben ser revelados al momento que el árbitro es designado como tal. Y tiene la obligación de la revelación, y si no, esto pudiera acarrear en consecuencia la nulidad del laudo, pero ya en una vía ordinaria, no como una causal de anulación según nuestra ley. Distintos autores, como Fernando Mantilla, colombiano, el catedrático francés Thomas Clay y el doctor que mencioné anteriormente, Francois Terrier, en su obra El arbitraje, consideran que el árbitro sí es un juez, que tiene toda esa investidura, pero es un juez temporal, es un juez que inicia y concluye al momento de dictar el laudo, mientras que el juez ordinario tiene un recorrido y muchas veces termina su labor ya alcanzando la posición magistral o porque se retira, mientras que el árbitro solamente puede actuar
desde el momento que asume la competencia del proceso arbitral y hasta el día que dicta el laudo y este no es susceptible de aclaración o corrección. A mi manera de ver, todavía nos falta mucho para decirnos los árbitros que somos jueces, y yo creo que árbitro es árbitro y juez es juez. Esa es mi conclusión. Muchas gracias.